afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. 5, 4, 3. Desde México saludamos al hermano país caribeño de Santa Lucía. Y desde el estado de Nuevo León damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Latinidades. Como parte de los esfuerzos por darle voz a la patria grande, por unificar el Caribe al continente y el continente al Caribe, desde hace ya un tiempo hemos venido haciendo charlas con representantes políticos y activistas precisamente del Caribe para dar a conocer su voz y cuáles son su problemática política y social en su respectivo país. En este esfuerzo nos hace el enorme favor de acompañarnos y apoyarnos Candy Cebro, que sin ella no hubiéramos podido hacer nada de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y le agradezco de veras este esfuerzo también a ella y a Nicolai Lancico, quien es un sindicalista y vicepresidente de funcionarios de gobierno, aquí en México se les diría burócratas, y presidente del sector de la juventud del Partido del Trabajo de Santa Lucía. Nicolai Lancico, gracias por estar con nosotros hoy, acompañándonos en esta emisión de Latinidades. So thank you very much, Nikolai, for being here with us today. We want to welcome St. Lucia in this program on Latinidades, and it's been a moment that we've been discussing with Caribbean activists and movements from the ground up to understand the reality in their countries. So welcome, Nikolai. Thank you, and thank you for having me. Te agradezco de veras que nos estés haciendo el favor de acompañarnos y quisiéramos saber de viva voz de ti cómo está la situación allá en Santa Lucía. Recientemente, sabemos que este país tuvo una destacada participación en la CELAC, creo que sigue siendo el titular de la presidencia, o hasta hace muy poco lo dejaría de ser, y nos gustaría saber cómo ven las cosas desde Santa Lucía, lo que pasa en el continente, lo que pasa en la región también de ustedes, en esa lucha por alcanzar la soberanía, la independencia, frente a una derecha que cada vez es más prepotente y que, vamos, el recordar el fascismo, incluso el nazismo, que parecíamos que era parte de la historia, pues ahora están presentes en el día a día de muchos países. So please tell us, we want to hear live and direct from you, what is the reality in St. Lucia? How are people mobilizing on the ground? And we know that St. Lucia has played a key role in CELAC up until recently. They were even, maybe even they still hold that presidency of the CELAC. And they've been playing a key role with regards to the advancing of sovereignty and true independence of countries across the globe. And we know that the right wing is becoming even more emboldened. And we have fascism that is also on the rise. So how do you see what is happening in the continent? And how do you even see what's happening in the Caribbean region as well, from your perspective? All right. Well, in St. Lucia, up until 2021, we voted in a left-wing government, a Labour Party government, of course, which is pro-nationalism,
freedoms, social justice, and so on. In St. Lucia, we've been mobilizing, especially among young persons. We are ensuring that young people understand what is happening politically, globally, internationally, regionally. We ensure that our young people have the information, they are aware of the message and what the implications are if they will or we were to vote in a right-wing government or governments who are authoritarian, because we see what is happening in other parts of the world. We see what is happening, or what happened under Trump in the US and so on. And these are some of the things. And we too had a taste of it in St. Lucia when we voted in our former prime minister. So we are mobilizing the youth. We are creating this awareness, and providing them with the information that they need in order to keep the movement alive and to keep it going. Bueno, desde 2021 tuvimos ese nuevo gobierno desde el Partido del Trabajo, un partido de la izquierda. Y en ese momento estamos movilizando con la juventud para que entiendan lo que está pasando al nivel nacional, a nivel regional y claro que a nivel internacional también, porque ya hemos visto lo que ha pasado en países al entorno del mundo y, por ejemplo, Trump en los Estados Unidos. Ya vimos las consecuencias de ese tipo de gobierno y conocimos también con el último primer ministro en Santa Lucía una realidad así. Entonces, no, es una cosa que no queremos y creo que es muy importante que seguimos en esa manera de movilizar y de educar a la juventud. Es lo que estamos haciendo en este momento. Es interesante que estén mencionando que se estén movilizando para poder dar una lucha contra la posibilidad de tener gobiernos e impedir gobiernos de derecha, ahora sí en Santa Lucía, porque nos damos cuenta que de alguna forma como que han tomado fuerza estos movimientos, impulsados incluso por Trump, que de alguna forma los descaró. ¿Cuáles son los retos allá en Santa Lucía que enfrentan en esta lucha? So it's really interesting that you're saying that they're organizing the youth, educating the youth, mobilizing amongst the youth in order to have that face off with the right wing. So one of the things that we've seen, even with Trump's government, is that they also had that movement that was shifted within society. So what type of challenges do you all face over there in St. Lucia with that level of organization? What are the challenges that you all face when you have to have that standoff with the right wing? All right, so down here, what you have happening is what's happening globally. You have right-wing governments making promises to, they are targeting specifically the youth. They say to them, every government has been the same. Nothing has happened over the last 20, 30 years. We are the difference. We will run the country like a business, and as a shareholder in the business, you will make a profit. But we all know you cannot run a country like a business. So we are preoccupied with countering that narrative, countering that particular narrative that you can't run a country like a business. We believe in freedom and justice, and we sell that premise. And like I said, previously, we elected a government that sold that promise to the young persons. And the right understand that people are young, they're depressed, they're impressionable. And they use their circumstance to further their agenda, selling them hopes and dreams that they know that they cannot achieve. But we've been able to counter that. The solution populace had a taste of it, and they realized that cannot work. So that is working in our favor. So we've been, again, like I said, constant education and re-education and engagement. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Con el último gobierno, ya han conocido esa realidad, que esas falsas promesas que la derecha está vendiendo a la juventud
ya saben que no funciona. Siempre entra la derecha con ese discurso que no está funcionando lo que está pasando en el país. Vamos a dirigir ese país más como una empresa. Y ya sabemos que un país no puede ser dirigido así, que hay que tener principios como la libertad, hay que tener principios como la justicia social. Es lo que estamos haciendo, estamos educando a la juventud, porque sabemos que la derecha va a decir a esos jóvenes que desesperados van a vender que sí, ah, vamos a mejorar las cosas avanzando como una empresa. Ese país vamos a dirigirlo como una empresa. Pero ya sabemos que no funciona y ya conocen por el último gobierno que no funciona. Lo que me llama la atención es que lo que comentas, Nicolai, es muy importante porque de alguna forma te puedo decir que aquí localmente y nacionalmente hemos vivido gobiernos que, como bien dices tú, manejan el país completo con una concepción de empresarial, como si fuera una empresa. Y hemos padecido también terriblemente gobiernos de esta naturaleza que terminan vendiendo los activos y los recursos de un Estado o del país en nombre de esa visión, como si todos fuéramos realmente empleados de ese gobierno o de esa manera de ver que siendo el país una empresa, todos somos sus empleados y no habitantes de este país o ciudadanos de este país. Y las consecuencias son terribles. Sin embargo, vemos que eso sigue pasando. Me gusta escuchar la claridad con la que dices las cosas y el compromiso que tienes para llevar a cabo una forma distinta, un planteamiento diferente de la posibilidad de gobernar. Considerando que realmente eres muy joven y que, como bien mencioné, eres presidente del sector de la juventud del Partido del Trabajo, creo que habla muy bien de tu madurez y tu visión política. Y ya dije muy larga el comentario, me da pena por Candice, pero me gustaría saber que con esa visión, ¿qué opinas tú de lo que está pasando en nuestro continente? So it really stands out to me that you use this reference of persons who are running the country like a business. And we too in Mexico, we have suffered from that. We have undergone that, and they end up even selling off assets that belong to the country and even viewing the inhabitants of the country as resources, as assets when we are already citizens. So I'm really very curious with your clarity of political vision, because you really are very young and you are the president of the youth movement of the party. So I would really like to hear, how do you see what's happening in the continent with your political clarity and understanding? What is your perspective of what's happening in Latin America? Well, Latin America, the situations that they face are similar to what is happening in the Caribbean. What you find happening is the global north wants to extract as much wealth as they can, be it via natural resources or from the people themselves, from the continent, from Latin America and the Caribbean as well. Our circumstances are very similar. So what happened was they would have come in after the period of, after emancipation and slavery and all that, come in as investors. They came in, they sold us on the idea of independence. They gave us our independence and came back in as investors. And from then on, it has always been a situation where it's been constant wealth extraction, almost as if
natives cannot manage their own affairs, cannot manage their own resources. And that is more so in Latin America and South America, where the global north believes there has to be some form of intervention. They must intervene in people's local economies, because persons from our region, from the global south are not capable of looking after their own affairs. And that is how I see it. Bueno, creo que son circunstancias muy similares en el Caribe y en América Latina. Es que el norte global entiende esa parte del mundo para aprovechar de sus recursos, ¿no? Que después de la esclavitud, después de la emancipación, salieron como personas colonizadores y entraron como invertidores para invertir en los países. Pero siempre era una extracción masiva de la riqueza de los países del sur global. Entonces seguimos en esa misma línea que existe hoy en día, y la realidad es que hacen como si las personas del sur global no son capaces de dirigirse, no son capaces de organizar sus vidas entre ellos mismos, y que ellos tienen que entrar para ayudarnos a dirigirnos, a gobernarnos. Entonces, la estructura sigue siendo más o menos la misma desde antes de la esclavitud, pero ahora cambiaron el nombre de esas personas, pero siempre existe esa relación entre el norte global y el sur global. ¿Cuál crees que sea, dada la coyuntura de lo que está pasando, la vocación del continente y del Caribe dentro del contexto internacional? ¿A qué le estamos tirando, en tu opinión? ¿Hacia dónde crees que vamos? So based on your understanding of what is currently happening, the current situation and your current analysis of Latin America and the Caribbean, where do you think we are going? That's a tough question. Where we are headed would be very dependent on how our people move in terms of the support for left-wing governments. If we see ourselves as one people, we pride ourselves on bread, freedom, and justice for all. A government of the people, for the people, people who can manage themselves and their resources without external influences. We will head in the right direction. For hundreds of years, our affairs have been managed by external forces, and they have enriched themselves on our resources. I believe now it is critical for us to take over the reins of our destiny, and for us to manage those resources to better our people and ourselves. Conversely, if we sit idly by and we don't do anything, what we will allow to happen, we will allow right-wing governments, far-right governments, to take over the reins of power and sell our people pie-in-the-sky dreams that would basically put them in a place of second-class citizens in their own countries. That's where I see we are heading. It can go either way, but we have to do our part in terms of mobilization, education, re-education, and retooling. Bueno, esa pregunta era muy difícil. Y la respuesta es que depende de los pueblos. Los pueblos son los que van a decidir quién van a quedarse en el pueblo, si van a quedar con la izquierda, si van a quedarse con la izquierda, con un gobierno que gobierna de los pueblos, ¿Gobernado? para los pueblos, o si van a aceptar esos sueños que venden a la derecha
y si van a ponerse en ciudadanos de segunda clase en sus propios países. Entonces, todo eso depende de los pueblos y vamos a seguir movilizando a la gente, a educarlos, reeducarlos y de hablar de la libertad, de la justicia y del pan, porque son principios que son muy importantes y vamos a seguir movilizando a los pueblos. Lo que mencionas es bastante interesante también tú. Tú, entre la actividad política y social que haces y sabiendo que estás haciendo luchas y fuertes dentro de un partido y aparte dentro del sindicalismo, ¿a qué aspiras tú personalmente en los próximos años? ¿Cómo te ves los próximos 10 años allá en Santa Lucía? So you have been doing a lot of great work. You've been doing a lot of mobilizing, carrying the struggle forward, socially, politically, and even within the trade union. So where do you see yourself, you personally? How do you see yourself in maybe the next 10 years? So that's a very, very good question. I hope I don't end up in any hot water for answering that. But in the next 10 years, where I see myself is at forefront and center in the politics. I intend to be a parliamentarian and to be a member of cabinet and possibly a government minister, shaping decisions that would guide the country into the next 10, 15, 20, and 40 years. That is where I see myself in the next 10 years. Qué buena pregunta y espero que no sea tan complicado con lo que voy a decir ahora. Pero para mí, yo quiero seguir lo que ya estoy haciendo y me veo como parlamentario, me veo como ministro y creo que yo quiero seguir influenciando a las políticas que van a influenciar y a dirigir la... En el continente, generalmente no sabemos mucho del Caribe. En el continente, los medios casi no mencionan el Caribe, salvo por dos cosas. Cuando pasa una tragedia, como un huracán, o por destinos turísticos, no por lo que realmente sucede allá. Me refiero a qué piensan la gente, cómo vive, cuáles son sus luchas, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus preocupaciones. A lo largo de todas las charlas que hemos dado en el continente, en la que todas ellas nos ha acompañado, o casi todas ellas, Candice, nos hemos dado cuenta de que a pesar de que están en el Caribe, hay enormes diferencias entre los países y que sus luchas son diferentes también. Unos, digamos, están más avanzados en las luchas sociales y por el pueblo o para el pueblo y organizados muy bien entre sindicatos y partidos, y otros, al parecer, ni sindicato tienen, estando tan juntos. No entendemos a veces realmente qué pasa allá en el Caribe. Esa es la verdad. Nos coméntale, Candice, antes de seguir hablando de esto, porque creo que es importante, a lo mejor, tal vez confirmarle a Nicolai lo que él ya sabe, de alguna forma. Okay, so in the continent, we don't know much about the Caribbean. We don't hear much about the Caribbean except for two things. If there's some sort of tragedy, like a hurricane that passes through, or if it is sold to us as a tourist destination. But while we've been doing these different discussions with the different Caribbean activists, we have realized that even though we have so many struggles that are along the same lines, there's so many differences, whether it be
activism through the parties or through the trade union movements. There's so many differences in terms of what is happening over there, because we really are not as involved or as aware as we should be with what's happening right there in the Caribbean region. Well, the reality is different from us. We are very much aware of what is happening across the world, more specifically in Latin America and South America. We are very much aware of what is happening. We get, those of us who are interested, get constant updates. We have ambassadors. We have an ambassador to Latin America. We have ambassadors to most Latin American nations. So we are very much aware. We give up updates, and of course, we have our students studying in Latin America. So there's that constant interaction. So we are. It's conversely for us. We are very much aware of the political climate and what is happening in Latin America. Lo que es interesante es que para nosotros es el inverso. Sabemos lo que está pasando en el continente. Tenemos embajadores de la mayoría de los países de América Latina, estudiantes también en países de América Latina. Y siempre recibimos noticias sobre lo que está pasando en el continente. Entonces, para nosotros es el invernos. Ya sabemos lo que está pasando en ese continente. Pues me da vergüenza entonces escuchar eso. Y ustedes sí saben qué pasa con nosotros y aquí no se conoce mucho, esa es la verdad, no se conoce. Por eso hacemos este esfuerzo, por acercar el Caribe al continente, pero tenemos que ser recíprocos. También se trata de acercar el continente al Caribe. Y digo esto último, aunque lo debería decir al revés, porque al parecer con la respuesta que nos estás dando, Nicolai, ustedes sí tienen más conciencia del continente, obviamente, que nosotros. Bueno, nosotros tenemos que acercarnos más a ustedes, a nosotros, para poder entender una problemática en la que les podamos ayudar y sobre todo entender que realmente formamos la patria grande. Sabemos que la derecha se opone a este concepto, pero realmente es la solución que tenemos como pueblos, la Unión Latinoamericana, porque no solo porque juntos somos más fuertes, sino porque nuestros países son los más ricos prácticamente del mundo, con el petróleo, con el agua, con el litio, en fin, con oro, con plata, con tantos minerales, y que solo unidos podríamos realmente hacer frente a los retos que nos está planteando el imperialismo en el mundo. Oh my gosh, I feel a little bit ashamed now that we are not as aware as we should be. But that's why I am making the effort that I'm making today. And that's why we're here trying to get closer so that there could be this reciprocity and that we could understand better the challenges that you all have within the Caribbean and where we can assist, because only as peoples can we come together and really face the extreme right and face the empires and all of the challenges that they're putting on us. Because we are really one of the richest regions in the world with all the gold or the petroleum or the lithium that we have, all these various minerals. We are quite resource rich. And it's only when we come together that we truly be able to face up to the empires. All right, well, this is a step in the right direction. I'm hoping this is the first contact and we can have many more interactions. And this is where it actually begins. And I'm a firm believer in Caribbean unity. And when I say Caribbean unity, Caribbean and Latin American unity. And like you rightly said, all of the resources that are required for us to thrive as a people, as nations, they are within our geographical space. And we are keep being referred to as the global south. But the global north rely on us for the resources to get by. Like I said, this is a step in the right direction. I'm hoping this is the first in a series of interactions, and we could collaborate on stuff. We could exchange ideas and thoughts, and of course,
our coming together would be the birthing or the genesis of something great in the Caribbean and Latin America. Bueno, yo creo que eso es un buen paso en adelante, pero yo espero que seguimos trabajando juntos, ¿no? Que podemos avanzar mucho juntos. Y siempre dicen que somos el sur global, pero dependen tanto de nosotros, de nuestros recursos para avanzar. Entonces, creo que sí, tenemos que seguir en esa dirección y yo creo mucho en esa unidad, no solamente del Caribe, pero la unidad entre el Caribe y de América Latina. Pues a mí me gustaría poder apoyar a esa unidad. Estaba pensando ahorita mientras hablabas, Nicolai, porque sé que aparentemente se hace en otras partes de América Latina. Poder convocar, por ejemplo, aquí en mi país, a un evento en el que vinieran todos los países del Caribe, aquí a mi país, buscar la manera que pudieran venir para conocer, para en primer lugar conocernos más todavía, buscar un espacio entre la visión de la gente que está limitada a lo que le imponen los medios de la derecha y buscar también esa manera, como dije, de cómo integrarnos, de cómo apoyarnos, de cómo entender que ustedes están fuera del continente, pero no ajenos a nosotros, como a veces algunos tontamente creen. As you're speaking there, Nikolai, I keep thinking about how am I going to bring us all together and maybe possibly have an event here and bring all of the Caribbean activists, the Caribbean militants here in my country so that we could confront the narrative of the mass media, the narrative of the right, and that we have struggles that we can address together and that we are not so foreign and so far away and far removed from each other as some people may believe. Naturally, and of course, we would aid in any effort in combating far-right media narratives and so on. And I'll give you one example. I was in Venezuela recently, and if I were to go based on what I saw on the media and on what the Western media, the picture they paint on about Venezuela, I would not have gone to Venezuela at all. Me being on the ground in Venezuela, I got a whole different perspective, something totally different, a whole 180-degree perspective of what the Western media paints about countries in Latin America. And I believe it is important for us to collaborate, for us to share our stories, and for us to basically give people an insight into what the reality is, what it actually is, and combat the Western media narrative. So I believe collaborating and coming together is very important. Sí, claro, creo que es muy importante de colaborar y de juntarnos, porque esa lucha contra los medios principales y la narrativa que venden es tan grande. Por ejemplo, yo estaba recientemente en Venezuela y si solamente yo escuchaba lo que veo en los medios, nunca yo hubiera ido en ese país. Pero cuando yo estaba ahí, yo conocí una realidad completamente diferente. Es importante de acercarnos, de mostrar nuestras realidades y de compartir y colaborar entre nosotros para conocer nuestras realidades. Pues vamos a ponernos a buscar esa posibilidad. Creo que puede existir esa posibilidad real en este próximo gobierno que está por encabezar Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum como primera presidenta de mi país, la primera mujer presidenta en 200 años. Va a haber posibilidad de poder pugnar por realizar un evento así. Yo te quiero agradecer de veras, Nicolai, el tiempo que nos diste, escuchar tu voz, tu viva voz de lo que estaba pasando en Santa Lucía, y me quedo con una impresión muy, muy bonita de la claridad con la que te expresas y el ánimo
de que te veo una persona animosa que no se rinde igual que Candice. Tal vez sea ser parte del Caribe de esa forma, ¿no? El ser así, no rendirse, a pesar de que hay problemas, verse optimista. So, Nikolai, I would really like to thank you for the time that you have dedicated to us today. You really struck me as someone who is resilient and able to withhold despite all the challenges that you're having. Maybe it's a Caribbean trait, because I also see it in Candace and other activists that I would have seen. And I think that with our new female president, the first in the last 200 years, we can create this possibility of having such an event. So I'm definitely going to try my best to see what possibilities there are, so that we can make this idea into reality. Again, I want to thank you for having me. And I'm looking forward to more collaborations, more dialogues, more brainstorming, and us working together and being the catalyst for something great in Latin America and the Caribbean, something that that would benefit all involved. So I'm really looking forward to this. Yo tengo muchas ganas de eso. Muchas gracias por tenerme en esa charla. Y creo que será un gran esfuerzo de crear una realidad que puede beneficiar a todas. Gracias a ti, Nikolai. Gracias a ti, Candice. Ya no les quito más tiempo. Que se la pasen bien y hasta pronto. All right, thank you, and have a good day. Ciao, ciao. All right, bye. Bye, comrades. Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega a la patria grande. Llega a la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega a la patria grande.